Por primera vez en la Rusia moderna, el Kremlin despide empleados de su banco estatal, algo sin precedentes. Hablamos del Banco Estatal de Desarrollo, que resguarda las pensiones de 38 millones de rusos, y este es el empleador más protegido de todo el país. ¿Y adivina qué? Esta semana, Putin acaba de ordenar que despida al 15% de su fuerza laboral. Esto significa que algo en el fondo de la economía rusa se está rompiendo tan gravemente que el Kremlin ya no puede ocultarlo. Los despidos son solo la punta del iceberg. Rusia pierde más soldados diarios de los que puede reclutar. Los asesores de Putin proponen políticas de trabajo forzado tomadas de los manuales soviéticos de los años 50. Y por supuesto, para empeorar las cosas, y no estoy bromeando cuando digo esto, los rusos acaban de recibir la peor noticia posible. Los precios del vodka en Rusia están por las nubes. Lo único que se ha mantenido barato durante cada crisis rusa en los últimos 25 años en realidad se está saliendo de control. Y mientras pasa todo esto, ¿sabes qué hace Putin? Él no está tratando de resolver los problemas, sino que está organizando su propia versión falsa de Davos en San Petersburgo con Candace Owens, Andrew Tate y su hermanito. Esto te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo va la economía rusa, porque Putin está tratando de hacer una fiesta con estos economistas mundialmente famosos y Ucrania acaba de arruinar esa fiesta con un ataque de dron que golpeó la ciudad mientras el foro seguía en curso. En este video, quiero explicarte lo que sucede en la economía rusa y por qué Putin recurre a políticas que analistas occidentales decían que no usaría. Y por supuesto, cómo Ucrania acaba de dar el golpe humillante más oportuno de toda esta guerra. Antes de hablar de esta cumbre, esta fiesta falsa de Davos organizada por Putin, veamos los números que muestran por qué esos despidos eran inevitables. Verán, el Estado ruso está perdiendo dinero a raudales. Y la razón por la que está perdiendo dinero es algo que el Kremlin todavía se niega a decir en voz alta. Rusia está perdiendo más de 1,000 soldados por día, y ese número ha sido bastante constante durante los últimos meses. Y no estoy bromeando cuando digo esto. Ahora, prácticamente todos están de acuerdo en que esto no es sostenible. Escuchen este comentario del presidente finlandés Alexander Stubbs. Así que estamos en una situación en la que los ucranianos están eliminando a unos 35,000 soldados rusos por mes. Los rusos no pueden reclutar tantos como los que pierden. Además de eso, Ucrania está lanzando más drones y misiles hacia Rusia que viceversa. Y en el mes de abril fue la primera vez que Ucrania recuperó más territorio del que Rusia adquirió. Si quieres ponerle una cifra final, la popularidad de la guerra ahora está por debajo del 50% en Rusia, y eso es por dos razones. Ucrania es capaz de atacar hasta Moscú y San Petersburgo, y en segundo lugar, los rusos tuvieron que bloquear Internet, Telegram y WhatsApp. Creo que la situación está cambiando y Ucrania supera a Rusia. Ahora, para ser claro, esa cifra de 1,000 incluye muertos y heridos. Eso significa que algunos de esos soldados heridos se recuperarán y volverán al frente. Pero aún así, el problema matemático no se vuelve más fácil porque tenemos que ver el otro lado de la ecuación. Rusia actualmente está reclutando alrededor de 30,000 nuevos soldados cada mes. Eso significa que en realidad están perdiendo más de los que están reclutando. Y la peor parte es que esa brecha, aunque es pequeña ahora, sigue creciendo mes tras mes. Y esta es exactamente la razón por la que el ejército se está reduciendo y Rusia está perdiendo terreno en las líneas del frente. De hecho, han perdido terreno de manera constante durante los últimos 2 meses. Tendrá sentido cuando veamos las cifras de reclutamiento. En los primeros 3 meses de 2026, el reclutamiento ruso cayó un 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, esa disminución se está acelerando. Eso significa que la tasa de reclutamiento está cayendo cada vez más rápido cada mes. Y la razón de esto es bastante simple. Primero que nada, los rusos están empezando a darse cuenta de lo que realmente sucede cuando firman un contrato. Saben que los comandantes rusos solo están aplicando esta llamada estrategia, conocida como asaltos en oleadas humanas, donde envían ola tras ola de soldados rusos contra posiciones ucranianas fortificadas, hasta que mueren suficientes soldados y finalmente, una última oleada tiene éxito. Las matemáticas son bastante simples. Los comandantes rusos esperan que si envían suficientes cuerpos, los ucranianos se queden sin balas o sin drones. Pero Ucrania innova más rápido de lo que Rusia puede eliminar a sus propios ciudadanos. Y eso significa que las probabilidades de supervivencia para los soldados rusos que están firmando este nuevo contrato, bueno, no se ven nada bien. De hecho, mira este video.
Aquí tenemos a un soldado ruso que está extremadamente feliz por el hecho de que va a ir al frente y ganar mucho dinero con los bonos. Y luego vemos las consecuencias de cómo resultó ese viaje al frente para él. Mira esto. Oye, qué buen día para ir al SBO. Te deseo salud. Ahora realmente quería poner el tema de Curb Your Enthusiasm aquí, pero creo que ya entendieron el mensaje. Y adivinen qué, los soldados rusos, o mejor dicho, los que serían soldados rusos, también están recibiendo ese mensaje. Y esta es exactamente la razón por la que no se están alistando para este ataque en el frente que Rusia está llevando a cabo. Y esto nos lleva a la segunda razón por la que las cifras de reclutamiento se están desplomando. El dinero que Rusia puede ofrecer debe seguir creciendo, pero lamentablemente Putin no lo tiene. Verás, al inicio de la guerra, para que un hombre ruso aceptara una probabilidad de 1 en 3 de morir, el Kremlin solía ofrecerle un bono de firma de $20,000 como incentivo. Eso antes era una suma de dinero que cambiaba vidas. Además, muchos rusos creían que sus probabilidades de morir no eran tan altas, así que aceptaban el bono porque era mucho dinero y lo comparaban con las probabilidades de morir y decían, oye, haré este trato. Desafortunadamente, ese cheque de $20,000 ya no funciona porque el rublo está más débil. La inflación ha afectado a la Rusia rural y además los rusos pueden ver que el riesgo es mucho mayor de lo que pensaban antes. Y por eso quieren un bono más grande para asumir un riesgo así. Es oferta y demanda básica. Putin ya no tiene suficiente dinero para seguir aumentando los bonos y atraer más reclutas. Mira este informe. Y esto viene del Ministerio de Finanzas ruso. El ministro de Finanzas de Rusia acaba de admitir en una carta filtrada que el presupuesto de 2026 se excedió en esta guerra por al menos $28,000 millones. Eso significa que están gastando más dinero del que esperaban gastar en esta guerra. Y esos $28,000 millones también representan el escenario optimista. Lo que significa que si las líneas del frente siguen como van, esa pérdida de $28,000 millones se duplica a $56,000 millones solo en este año. Y para empeorar las cosas, el ministerio dice que esperan que lo mismo suceda en 2027 y 2028 si esta guerra continúa. Para ser justos, esta carta se publicó por primera vez en febrero, así que desde entonces, la guerra con Irán ha hecho que los precios del petróleo suban, lo que ha amortiguado un poco los ingresos de Rusia, pero no tanto como Rusia hubiera esperado. Verás, hay algo que el Ministerio de Finanzas probablemente no previó en febrero. El peor daño a la economía rusa que ha ocurrido en los últimos meses, en realidad no proviene de las sanciones occidentales, en realidad proviene de Ucrania y de las sanciones ucranianas. Verás, las sanciones occidentales tardan años en desgastar una economía. Funcionan, pero solo a cámara lenta. Las sanciones ucranianas actúan más rápido. Un dron choca con una refinería. ¿Y adivina qué? Esas sanciones las cierran de inmediato. Tal vez por semanas, tal vez por meses, tal vez incluso por más tiempo. Y cada refinería que deja de funcionar significa menos petróleo refinado que Rusia puede vender al extranjero. Eso significa menos dinero de impuestos para Putin. Y eso significa más escasez interna, más recortes y, por supuesto, menos soldados en las líneas del frente. Por eso, en esta carta, aunque el ministro de Finanzas no sabía que esto ocurriría, sí sabía que Rusia perdía dinero y por eso presenta una solución. Él no solo se queja como yo, tenía una solución para Putin y su gabinete. Y él dijo, si quieren continuar con esta guerra, necesitan empezar a recortar gastos en otras partes del gobierno. ¿Y adivina qué? Eso es exactamente lo que está pasando ahora. Aproximadamente unos meses después. Esto nos lleva a los despidos estatales de los que hablamos al principio del video. Como dije antes, el Banco Estatal de Desarrollo está sufriendo despidos del 15%. Eso es unos 5. No es tan malo como el 50%, pero sigue siendo bastante grave considerando que es un banco estatal. Putin está financiando los gastos. Esta es la primera prueba visible de que las cosas no van según lo planeado en esta guerra. Rusia ahora recorta gastos en áreas donde antes no lo hacía. El director general del banco lo admitió públicamente, y creo que pudo ser un error. Así que estaré pendiente de este director general. A ver si accidentalmente se cae por una ventana. Pero esto fue lo que dijo. Se pronunció públicamente cuando anunció este despido. Dijo que están haciendo este despido porque es algo que fue ordenado directamente por el Kremlin. También mencionó que el próximo año los despidos podrían afectar a las subsidiarias de los bancos. Por ahora solo afecta al banco principal, pero el próximo año impactará a otras empresas que dependen del banco. Ahora piensa en lo que eso realmente significa, porque probablemente esta sea la institución más protegida cuando se trata de despedir personas. Sabes, este es un banco estatal. Es parte del Estado ruso. Y estoy seguro de que Putin no quiere
que las personas que trabajan para el gobierno empiecen a preocuparse por de dónde van a recibir su salario. Y esto es exactamente por qué nos muestra lo desesperada que se está volviendo la situación dentro de Rusia. Y además de eso, las políticas suelen ser una buena manera de saber lo que está pasando tras bambalinas y que el gobierno no quiere admitir públicamente. Y esto no es algo que solo sea creíble en Rusia, ¿sabes? Puedes aplicar la misma lógica aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país. Es clave observar las acciones del gobierno, no solo sus palabras. Quiero hablar de otra política impulsada por personas cercanas a Putin en Rusia. Mira, la propone un asesor de Putin. Este sujeto asesora directamente a Putin en economía. Y él dice que cualquier estudiante ruso que reciba una beca del gobierno debe trabajar para el gobierno gratis durante un periodo de tiempo determinado. Básicamente, una forma de devolverle al gobierno la beca. Y si te niegas, no solo tienes que devolver la beca. De hecho, tienes que devolver 3 veces el monto de la beca, más una multa adicional por negarte. Ahora, no soy el mejor en matemáticas, pero supongo que devolver 3 veces el monto de la beca ya es una penalización. Pero no, según este tipo, tienes que pagar una multa además de eso. Solo piensa en lo absurdo que es eso. En un país normal, el objetivo de tener becas financiadas por el gobierno es que las personas educadas puedan usar esa educación para devolverle al gobierno o a la sociedad a lo largo de su vida con impuestos más altos. Ese es el propósito de la educación pública. Pero ahora, Putin está diciendo, no, en realidad queremos el trabajo por adelantado, algo así como lo hacía la Unión Soviética. Y además de eso, si te niegas a darnos trabajo gratis, adivina qué, serás castigado por eso, económicamente hablando. Para mí, esto solo parece un servicio militar obligatorio, pero con más pasos. Es el tipo de política a la que recurres cuando ya no tienes opciones. Así que uno pensaría que en un momento como este, Putin enfocaría su energía y, por supuesto, su tiempo en solucionar los problemas que enfrentan los rusos. Bueno, no está haciendo exactamente eso, pero sí está organizando una fiesta. Así que, de alguna manera, es como un zar ruso. Esta semana, Putin está organizando el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Se supone que esto es la respuesta de Rusia a Davos. El Davos original, que es la reunión anual de líderes mundiales y economistas en Suiza, realmente no ha invitado a Rusia desde 2022, desde que Putin lanzó su operación militar especial. Así que Putin decidió crear su propia versión. Esto ya es bastante vergonzoso. Si no puedes entrar a una fiesta, haces otra solo para competir. La situación empeora porque, en vez de invitar a economistas de talla mundial como Davos, Putin invita a algunas personas que quizá conozcas. Estos son los pensadores de élite de nuestra sociedad. Personas como Candace Owens, Andrew Tate y, por supuesto, su hermanito. No estoy bromeando. Esto realmente está sucediendo. Si sigues a alguno de estos tipos, sabrás que están en Rusia porque la reunión es tan importante que deben ir y, claro, ayudar a la economía rusa aconsejando qué debería hacer Rusia después. Desafortunadamente, las cosas no están saliendo como Putin planeaba. Incluso antes de la cumbre, blogueros de guerra rusos ya estaban molestos por sus intentos. Estaban haciendo preguntas muy obvias. Si la economía está teniendo tantas dificultades, ¿por qué estamos organizando una fiesta para celebrar la economía? ¿Y por qué estamos invitando a estas personas que en realidad no tienen ningún papel en cómo le irá a Rusia en el futuro? Escuchen, esto es de un bloguero de guerra ruso. ¿Sabes? El hecho de que estén atacando San Petersburgo... Solo saludo para esos imbéciles en las P. Economía, foro... Belleza. Tralala. Y déjame decirte directamente. Ser un incauto es tu destino. Simplemente van a seguir probándolo. Justo hasta que probablemente nos maten a todos. Por el amor de Dios. ¿De qué tipo de economía se han reunido ahí para hablar siquiera? Necesitamos reformas, maldita sea. Esto terminó. Cambiemos de rumbo y cierren fronteras. ¿Y qué podemos hacer realmente? Nada. Solo podemos vender petróleo, gas y madera. Eso es todo. ¿Qué nos dan siquiera los chinos? Cable de fibra óptica. Y hasta eso es basura. Ya se han apoderado de todo en Siberia. Un completo desastre. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir viviendo como demonios? La gente se está volviendo cada vez más pobre. La economía se está colapsando. ¿De qué demonios estás hablando allá? Hemos tenido crecimiento. Ya no queda nada por crecer. Todo se está cerrando. Lo que quede vacío, adelante, réntenlo. Eso es todo lo que ha pasado. Ahí está todo su discurso para ustedes, cabrones. Sigan tirándose pedos más fuerte en San Petersburgo. Tal vez así se lleve el humo, bastardos. La noche del 2 de junio, hace solo un día, Rusia lanzó uno de los mayores ataques aéreos de la guerra. Misiles y drones llovieron sobre ciudades de toda Ucrania, incluyendo Kiev. De hecho,
Kiev fue la más afectada. 23 personas murieron, incluyendo 2 niños, y 130 personas resultaron heridas en toda Ucrania. Quiero detenerme un momento para hablar de los problemas de Ucrania, ya que aunque hemos hablado mucho de los eventos en este canal, hay frentes en esta guerra donde Ucrania enfrenta dificultades. Uno es la defensa contra misiles balísticos. Ucrania no tiene baterías ni misiles Patriot suficientes para detener todos los misiles balísticos que Rusia lanza regularmente. Por eso han solicitado mucho a Estados Unidos, enviando una carta pública al presidente Trump, al Pentágono, al Congreso y a todo el mundo. Sin embargo, por la guerra con Irán, Estados Unidos enfrenta problemas de suministro de misiles y baterías Patriot, lo que afecta gravemente a los civiles ucranianos. Pero por suerte, Ucrania sí tiene una forma de responder. Ya no estamos en 2022, cuando Ucrania solo tenía que, ya sabes, soportar los ataques terroristas rusos. Ahora realmente pueden responder. Tienen drones de largo alcance, misiles balísticos y, a diferencia de Rusia, un sentido muy preciso del momento oportuno. Ucrania respondió con algo inesperado. Mientras Putin se preparaba para dirigirse a dignatarios extranjeros en su fiesta falsa en San Petersburgo, Ucrania atacó esa misma ciudad. Pero a diferencia de Putin, Ucrania no atacó objetivos civiles. De hecho, fueron tras algo que es muy visible y que lastima a Putin exactamente donde más le duele. Tal vez no sea una buena frase, pero atacaron las refinerías rusas de petróleo, provocan una gran explosión y además detienen las refinerías. Así que Rusia sufre durante mucho tiempo. Mira este ataque que ocurrió hace apenas unas horas. Ese sonido de estallidos de fondo es la defensa aérea rusa intentando, y en su mayoría fallando, interceptar el ataque. Se supone que estas son las mejores defensas aéreas que tiene Rusia. Están posicionadas alrededor de la ciudad precisamente porque esta es la ciudad natal de Putin, y está celebrando esta gran fiesta en esta ciudad principal. Pero desafortunadamente, no pudieron hacer nada para detener los drones ucranianos. Las defensas aéreas rusas fallan tanto que, según informes, empresas privadas rusas se están armando para derribar drones ucranianos. Nunca pensé decir esto al inicio de la guerra, pero así ha llegado Rusia a este punto. Ahora, no es que yo esté exagerando alguna noticia. Esto es algo que incluso los propios medios rusos están cubriendo. Echen un vistazo a este clip. La noticia principal de Nezavisimaya Gazeta es que las regiones rusas y las grandes empresas se están armando para defenderse de los ataques de drones ucranianos. Resumen de algunos problemas en Rusia. Más regiones rusas responden a ataques ucranianos y toman medidas independientes para prevenirlos. Las nuevas regiones de Rusia, es decir, los territorios ucranianos ocupados que Rusia afirma haberse anexado, enfrentan problemas logísticos locales por ataques en la autopista de Novorossiya. La escasez de combustible está aumentando en Crimea. Algunas regiones están tratando de resistir los ataques por su cuenta. Se están creando departamentos para la defensa antidrones y destacamentos especiales de voluntarios reservistas para proteger las instalaciones energéticas y, a las grandes empresas se les ha prometido que se les permitirá comprar armas de gran calibre para su autodefensa. La Unión Rusa de Industriales y Empresarios propone usar sistemas de guerra electrónica y láseres, y no solo armas pequeñas, para defenderse de los ataques a las instalaciones industriales. Este video tuvo muchas malas noticias para Rusia, pero la peor es el alza en los precios del vodka. Estaré pendiente de lo que haga Putin, sobre todo con los precios del vodka. Soy Sam. Nos vemos en el próximo video.